La familia y la infancia del Señor Jesús. La Escritura recogió y conserva para nosotros solo lo que su autor quiso que supiéramos sobre la infancia, la adolescencia y la juventud del Hijo de Dios, Dios en la carne, por su paso por la tierra y nada más. Lo que aquí se comparte está dividido en dos temas. Primero, la narración bíblica, en la que debemos creer y enseñar porque es la voluntad del eterno Dios para su gloria y su honra. Segundo, las invenciones humanas, que como tantas otras historias y tradiciones, no le hacen bien alguno a la sana doctrina, que es elemental en el Santo Evangelio para salvación de las almas, porque tienden a tergiversar la sana creencia en lo que ocurrió. Primero, la Escritura nos enseña que Jesús nació en la unión o matrimonio que habían conformado José, de profesión carpintero, y la joven María. Ella, siendo aún virgen, había concebido en su vientre un hijo por la obra del Espíritu Santo. Siendo una obra del Dios eterno, la concepción fue sobrenatural y misteriosa ante los seres humanos. Es por eso que cuando ya el embarazo se había iniciado y ya era notorio, el mismo Dios tuvo que hablarle a José, haciéndole entender que el hijo que su prometida y futura esposa llevaba en el vientre no era por alguna falta de ella, sino que era la obra del Dios de Israel con la persona del Espíritu Santo. Entonces, ese niño era el prometido Salvador a Israel, el mismísimo Hijo de Dios. No temas recibir a María como tu esposa, le dijo el Señor. Con esa aclaración directa del Dios del cielo, José no solo debió estar de acuerdo, sino también sentirse feliz. Él había sido escogido por la providencia para criar al mismo Dios que venía al mundo en un cuerpo humano. Él sería el Padre terrenal. Era un privilegio, un caso único. Su hogar se radicó allí mismo en Nazaret de Galilea, cerca al mar o lago del mismo nombre. Pasados algunos meses, cuando ya se acercaba la fecha para que María diera luz a su primogénito, la pareja recibió la noticia que debían desplazarse hacia Belén. El emperador romano de entonces dio una orden para realizar un censo de la población, pero esto no era tan simple, sino que todas las personas debían ser empadronadas en el lugar de donde eran sus antepasados. Este mandato, que a simple vista solo puede parecer una decisión humana de quien tenía el poder en el lugar y la época, es una pieza para el cumplimiento de la Escritura. La profecía que había sido dada por medio de Miqueas, varios siglos atrás, decía que el Mesías nacería en Belén. José y María eran descendientes de la casa de David que había nacido en Belén de Judá. Entonces, se debía cumplir la orden de Roma, a pesar del delicado estado en que se encontraba María. El viaje era de unos 120 kilómetros a pie hacia el sur o en lomo de algún manso animal. Después de varios días de viaje, por escabrosos y polvorientos caminos, aunque la historia dice que el imperio tenía buenas carreteras, llegaron a la localidad de Belén de Judá. La Escritura dice que no encontraron alojamiento en el mesón. Esta circunstancia tampoco debe pasarse por alto cuando llegamos a entender que Jesús venía como un cordero. Por esta razón, no nacería en un palacio ni lugar suntuoso, ni siquiera una casa normal, sino en el lugar donde pernoctaban las ovejas y daban crías a los corderos para los sacrificios en el templo de Jerusalén. Por eso no es extraño que naciera cerca o en un pesebre. Él era todo un cordero. Por esa época debió reunirse mucha gente en el pueblo, que como ellos había venido de diferentes lugares cumpliendo la orden imperial. Es posible que muchas familias, entre ellas José y María, terminaran en lugares improvisados solo para la ocasión. Incluso esos sitios exclusivos para que pasaran la noche mansos animales se pudieron convertir en habitaciones. Algunas familias albergaban a sus pequeños rebaños también en sus casas por espacio y protección. Contrario a lo dicho por siglos, este hecho no debió ocurrir en diciembre, tiempo de lluvias, sino en una fecha anterior. Entonces se da el nacimiento del Mesías en el lugar y la fecha profetizada.
Por la Escritura entendemos que el nacimiento del Señor Jesucristo fue un parto normal, muy natural. El Señor había dicho que todo varón que abriera la matriz en la madre era de Él, era bendito. El Señor Jesús, como primer hijo de María, cumplía esa condición. Además, el mandato del Dios Altísimo no solo era para los seres humanos, sino también para los animales. Es allí y esa misma noche donde reciben la visita de los pastores. Estos fueron informados y enviados por los ángeles que cantaban alabanzas, indicando que ese niño era el Hijo de Dios. Los pastores eran gente muy humilde, proveniente de las praderas que cuidaban los rebaños de corderos, que, como ya se dijo, eran llevados al templo de Jerusalén para los sacrificios de la Pascua. La Biblia dice que cumplido el tiempo, el niño fue traído al templo de Jerusalén, presentándolo al Señor para el cumplimiento de la ley entre los israelitas. La presentación del niño había que acompañarla con una ofrenda, que dada la situación económica de la familia, llevaría en la mínima 2 tórtolas o 2 palominos. En el templo, el niño fue identificado como el Mesías por la profetisa Ana y el anciano Simeón, personas temerosas del Señor que esperaban ese momento para ver al prometido Mesías de Israel. Estando allí en Belén, reciben la visita de unos sabios de Oriente que, guiados por una estrella, venían a adorarle con 3 clases de regalos. Estos no eran simples magos, como los conocemos hoy, sino más bien científicos, astrónomos, estudiosos de las señales del cielo. Es posible que conocieran ciertas escrituras hebreas, dado que algunos israelitas, como el profeta Daniel, la reina Esther, Mardoqueo y Nehemías, entre otros, ocuparon dignas posiciones durante varios gobiernos en Babilonia. Ellos no conocían el territorio de Judea, de ahí por qué llegaron preguntando en Jerusalén dónde había nacido el rey de los judíos. Precisamente, este era el territorio gobernado por el tetrarca Herodes, hombre celoso y agresivo. La Biblia tampoco habla de nombres o número de visitantes, pero sí dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esto posiblemente se debió a que haya sido un grupo muy numeroso de visitantes que venían de tan lejos y no unos pocos individuos. Cuando llegaron estos ilustres visitantes del Oriente, ya la familia vivía en una casa. También debían haber pasado varios meses y hasta 1 o 2 años. Esto porque el furioso Herodes incluyó en su venganza a niños de esa edad. Es entonces cuando José, por medio de sueños, recibe la orden del Dios soberano para que huyan a Egipto antes que el rey Herodes desate su furia contra Belén y sus alrededores. Pasado algún tiempo, el Señor cumple la profecía de llamar a su hijo de Egipto, porque para entonces ya habían muerto los que perseguían al niño, según revelaciones a José, también por medio de sueños. La familia vuelve a Israel, pero no en Judea porque allí reinaba Arquelao, hijo de Herodes. Por esta razón se fueron a Galilea, de donde habían salido años atrás, precisamente en la ciudad de Nazaret, por lo cual se le llamaría a Jesús el Nazareno. A partir de allí pasa algún tiempo, cuando el niño Jesús tiene 12 años. La Escritura dice que todos los años la familia venía a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. A su regreso, cuando José y María creían que iba en la caravana, resulta que se había quedado en Jerusalén. Esta es la única vez que el joven Jesús ejerce un papel protagónico al estar entre los doctores de la ley, preguntando y respondiendo. Cuando José y María, al encontrarlo y preguntarle por qué razón lo hacía, esgrimió la necesidad de estar en los negocios de su padre. La Escritura dice que quienes le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Como era de conocimiento público, aquellos doctores que debatían en el templo cuando el joven Jesús se presentó eran quienes más conocían de las leyes que el Señor le había dado al pueblo de Israel por medio del profeta Moisés. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, era el mismo que las había diseñado y, por supuesto, las conocía más que ellos. La Escritura dice que el joven Jesús regresó a Galilea con María y José en completa sujeción a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Esto es lo único que la palabra de Dios registra de la infancia del Señor Jesucristo. Su madre María, que no entendía muchas de aquellas cosas como las palabras de Él allá en el templo, las guardaba en su corazón. Segundo, las invenciones humanas. Son muchas las historias que la humanidad ha inventado sobre aquellos años en la vida del Señor Jesús, donde la Escritura guarda silencio. Como es de entender, todas ellas evaden verdades y describen falsedades que nunca se dieron en la vida del niño y del joven Jesús. La imaginación humana ha sido bastante laxa en atribuirle una serie de situaciones que según ellos le ocurrieron a Jesús durante su infancia. Se habla de numerosos milagros, conductas bastante extrañas de un niño, y no faltan quienes le atribuyen viajes fuera de Israel a Europa, precisamente a Inglaterra. Pero nada tan lejos de la realidad bíblica como eso, pues cualquier acontecimiento que no describan las Escrituras y se le quiera atribuir a Jesús, no solo cambian su propósito en la tierra, sino también hacen mentirosa a la Biblia y al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, quien la inspiró. Cualquiera que no conozca la Santa Palabra puede decir que no es dañino afirmar que Jesús hizo milagros cuando aún era un niño. Pero cosa distinta cuando sabemos por la Escritura que el Señor Jesucristo tenía un tiempo ya definido para realizar las obras de Dios en una agenda diseñada por el mismo Padre Celestial. Y también cualquiera que no conozca la Santa Palabra y a Jesús de Nazaret, centro, corazón y razón de ella, puede creer fácilmente todo lo que se diga sobre su infancia y juventud. Y como es de esperarse, comenzará a formarse unos conceptos, no solo errados, sino que le distanciarán aún más de Dios en la persona de Jesús, que es quien puede salvar su alma de la condenación. Esto porque tendrá muchos prejuicios para llegar a confesar su nombre. La Escritura enseña que cuando no creemos a la verdad, somos objetivos de la mentira. La Biblia no tiene vacíos que deban ser llenados con ideas creadas por la imaginación humana. Si no se encuentran descripciones de ciertos personajes, eventos y periodos de tiempo, en este caso de Jesús, es porque el Espíritu Santo así lo determinó como único autor de la inspiración bíblica. Solo como para entender del peligro que hay en atribuirle al Señor Jesús situaciones que no están en la palabra, digamos que hizo milagros antes de su ministerio. Esto contradice lo que él afirmó en la boda de Caná, de que aún no había venido su hora. Que estuvo fuera del territorio de Israel, contradice la Escritura de que vino a los suyos, o que solo fue enviado a las ovejas de su pueblo. La imaginación humana frente a la literatura es maravillosa, don preciado de escritores, un valor de los pueblos y las sociedades que poseen a estos hombres y mujeres. Escritores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Ernesto Sábato, Ernest Hemingway, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez, Carlos Fuente, Agatha Christie, Víctor Hugo, León Tolstoy, Mark Twain, etc., por citar solo unos pocos, y que solo existieron una vez. Pero cualquiera podría tomar una obra y alguno de sus personajes y crearle un mundo imaginario a su alrededor, con nuevas situaciones y descripciones para admirar y enriquecer ese preciado arte de las letras. Y de seguro que muchos lo han hecho, pero no con la Biblia, la cual fue diseñada por Dios y debe tomarse tal a como está, sin adicciones innecesarias. Esto, inevitablemente, conlleva dos faltas: engañar a la humanidad con lo que no es bíblico y exponerse al juicio divino. Conclusión: hemos compartido que la Biblia es un libro único, que no está sujeto a la crítica por su contenido. También que allí se encuentra solo lo que el autor dispuso que los seres humanos conociéramos. Es bien sabido que algunos autores, luego de la publicación, quisieran hacerle cambios a sus obras, pero no es el caso con la Biblia.